Bueno, continuando con la clase número 13, este video está referido directamente a la cadena de custodia. Tenemos que tener en cuenta que muchísimas veces nosotros participamos como apoyo o debemos realizar un procedimiento en proceso y muchísimas veces nosotros tenemos que incautar distintos elementos que son productos del mismo ilícito. Entonces, en esa circunstancia, nosotros como respondedores o representantes del Ministerio Público Fiscal, muchísimas veces nosotros tenemos que incautar distintos elementos. ¿Quién es la autoridad que dispone esa incautación y demás? Va a ser el juez, a pedido de quién, del fiscal. Tenemos que tener en cuenta muchísimas veces que todos esos elementos incautados muchísimas veces van a servir como elementos de prueba para imputar o asignar responsabilidad al autor del hecho en sí. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que el juez es el que autoriza a pedido del fiscal. Muchísimas veces en todos los hechos de violencia de género, familiar y demás, el fiscal va a pedir al juez que se secuestren todos los elementos utilizados en ese tipo de delito. Y muchísimas veces también va a pedir qué cosa, que se incaute o se secuestre mediante el acta correspondiente todas las armas que esa persona tenga en calidad de tenedor o propietario, ¿sí? Entonces tenemos que tener en cuenta eso muy especialmente. Otra de las cosas que también se puede llegar a acontecer o suceder es que en caso de urgencia la medida puede ser delegada en la policía de la provincia, ¿sí? Acorde a lo establecido en el artículo 219 para el caso de los registros. También, si no hay orden judicial, tenemos que tener en cuenta que está establecido, si no hay orden judicial, se actuará a lo establecido en el artículo 220 del CPP, segunda parte, y el artículo 222 también del CPP. Todos los elementos secuestrados serán inventariados y puestos bajo custodia segura y a disposición del fiscal, dado que el fiscal es el instructor de la IPP. Entonces nosotros tenemos que poner ese elemento incautado. Indudablemente vamos a tener que realizar un acta de procedimiento y completar y documentar mediante una planilla de cadena de custodia, pero será colocado, o sea, si nosotros tenemos que secuestrar algo, lo primero que vamos a realizar es trasladar todos los elementos. Si tenemos los elementos para poder documentarlo en el mismo lugar, lo haremos, ya sea con máquina, de acuerdo a la trascendencia del hecho. Nosotros muchísimas veces lo podemos llegar a hacer en el mismo lugar o lo debemos trasladar a la dependencia. Muchísimas veces nos contamos con los medios tecnológicos, ya sea PC portátil o lo que fuere. Entonces nosotros tenemos que documentar toda esas cosas que nosotros estamos incautando y trasladar a la dependencia. Una vez finalizada el acta de procedimiento, nosotros tenemos que documentar en el libro de guardia, y muchísimas veces, si el fiscal no requiere esa incautación de esos elementos, automáticamente muchísimas veces lo pide para un día posterior o directamente da la directiva que nosotros los guardemos en depósito judicial y nosotros tenemos que documentarlo en el libro de depósito judicial de la dependencia y tenemos que documentar a disposición de qué está, de quién está, de qué autoridad judicial está y en el marco de qué investigación. Entonces muchísimas veces esa documentación nosotros la tenemos que documentar y muchísimas veces tenemos que referirnos a quién es el imputado, quién es la víctima y la comisaría jurisdiccional, que es la que interviene. La cadena de custodia son medidas que deben tener en cuenta para preservar qué cosa, la identidad y la calidad del objeto o muestra que va a servir como un hecho para imputar en un posible delito a una persona determinada. O sea, con esos elementos nosotros vamos a poder documentar qué cosa, el elemento que ha sido utilizado para ese tipo de delito. Entonces muchísimas veces nos sirve como objeto para poder incriminar a alguien de un delito determinado.
Entonces, se debe detallar en la planilla las particularidades del elemento que nosotros incautamos o de elemento o prueba, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que son distintas situaciones que nosotros tenemos la necesidad de incautar o secuestrar. Entonces, tenemos que documentar qué cosa, los custodios, el lugar exacto, o sea, los custodios, ¿a qué me estoy refiriendo? ¿De dónde lo sacamos? ¿De qué lugar lo sacamos? ¿De qué sector de la vivienda o en qué lugar estaba ese elemento? El lugar exacto, la fecha, la hora, y tenemos que documentar todo eso mediante el acta de procedimiento, ¿sí? Tengamos en cuenta eso, que es un elemento fundamental y es elemento que va a dar inicio a la IPP. ¿Qué objetivo tiene esto? La cadena de custodia es unificar un criterio, o sea, muchísimas veces nosotros tenemos que unificar el criterio. ¿Para qué? Para que no se pierda la secuencia en la cual vamos a ir pasando de mano en mano, ¿qué cosa? Distintos elementos u objetos de un delito determinado. Entonces, unificar los criterios del funcionamiento y estandarización del procedimiento de trabajo. Nosotros tenemos que estandarizar nuestro procedimiento de trabajo porque muchísimas veces nosotros tenemos que hacer el traspaso de un bien y muchísimas veces tenemos que documentarlo. Entonces, en esa planilla de cadena de custodia nosotros vamos a decir que la responsabilidad en primera instancia de incautación fue mía y después, si yo lo tengo que trasladar al personal de policía científica, automáticamente va a quedar documentado en esa planilla que yo estoy entregando los objetos o elementos incautados de un hecho en sí. ¿A quién? A policía científica. Otra de las cosas que también tiene como objetivo es garantizar la prueba o evidencia que se presente al momento del juicio, en el momento del juicio, mejor dicho, que llegue en las mismas condiciones, o sea, que no sean adulterados, porque muchísimas veces nosotros tenemos en el fragor del trabajo nuestro, muchísimas veces recolectamos un elemento y no tomamos las medidas necesarias. Tengamos en cuenta que nosotros no solamente muchísimas veces incautamos armas, sino que también incautamos qué cosa, prendas y otros elementos que con las condiciones climáticas, humedad o lo que fuere, muchísimas veces va cambiando qué cosa, su estado natural en el momento en que fue incautado, ¿sí? Entonces, muchísimas veces garantizar que llegue al juicio con las mismas características y posibilidades en la cual fue incautado y no haya sufrido ninguna adulteración o modificación, ya sea por humedad o lo que fuere. Tengan en cuenta que nosotros vamos a tener que utilizar qué cosa, los distintos medios. Muchísimas veces para incautar una prenda o lo que fuere, nosotros vamos a tener que usar bolsitas plásticas o envolver esa ropa en un tipo de papel, ponerlo en una bolsita plástica y resguardarlo. ¿Para qué? Para que no sufra ninguna adulteración. Comúnmente se utiliza ¿qué cosa? Las bolsitas Ziploc, la que nosotros utilizamos en nuestra vivienda para preservar ¿qué cosas? Los alimentos. Otra de las cosas que es importante y también es el objetivo que tiene esta planilla de cadena de custodia es evitar el cuestionamiento sobre el levantamiento y la custodia de los elementos o los rastros que se presentan al juicio. Tenemos que tener en cuenta que evitando qué cosa, todo tipo de sospecha, ya sea de su procedencia o que se dejan en claro, mejor dicho, los elementos que han sido incautados desde el inicio de las actuaciones penales y que eso no ha sufrido adulteración y que fue realmente incautado o secuestrado de la misma escena del hecho o cualquier otra diligencia procesal. Tenemos que tener en cuenta que muchísimas veces nosotros incautamos en primera instancia de un lugar de un hecho y muchísimas veces nosotros, las autoridades judiciales, nos dan una orden judicial y nosotros tenemos que llevar a cabo esa diligencia. O sea, por ejemplo, un allanamiento y muchísimas veces nosotros también, todo el material que nosotros estamos secuestrando en ese allanamiento tiene relación con un primer hecho que ha ocurrido y entonces nosotros tenemos que tener todas las precauciones y documentarlo también con esta planilla de cadena de custodia, ¿sí? La planilla de cadena de custodia se debe determinar
o sea, se va a tramitar en un original solo y no va a haber copias. Sí, acá lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que no tiene que tener modificaciones, adulteraciones, raspado, borrado, lavado, agregado, tachadura, enmienda o cualquier otro hecho que atente contra la integridad del documento. ¿Por qué? Porque si no, eso automáticamente pierde legalidad y la responsabilidad va a recaer ¿en quién? En la última persona que tenía ese elemento. ¿Por qué? Porque no tuvo el cuidado necesario para poder preservar o no tomó las medidas necesarias para poder preservar el estado original de ese elemento. Tengamos en cuenta que muchísimas veces somos responsables administrativamente, penalmente o civilmente. Muchísimas veces nosotros somos, o el personal policial, mejor dicho, es sancionado con aplicación de correctivo disciplinario, muchísimas veces se le realiza un proceso judicial y muchísimas veces también se le ocasiona un juicio civil y le piden un resarcimiento económico. ¿Sí? Eso hay que tener en cuenta. Existen las planillas de cadena custodia tanto para dinero, armas, ropas y otros elementos, ¿sí? Y elementos ya sean informáticos. Este tipo de cadena debe tener cada uno de los elementos incautados tiene que tener su planilla correspondiente. O sea, si yo secuestro dinero, tengo que tener la planilla para dinero y así sucesivamente. Cada elemento que voy incautando tiene que estar discriminado, o sea, discriminado en una planilla individual y original, sin tachadura, ni enmienda, ni nada por el estilo. La planilla va a acompañar en todo momento hasta la presentación al juicio y muchísimas veces nosotros vamos a tener que remitir ese elemento incautado a sede de fiscalía y la sede de fiscalía tiene su depósito judicial también y muchísimas veces va a quedar depositado ahí y que muchísimas veces también puede sufrir alteraciones en razón de que las condiciones de preservación en ese lugar no lleva el adecuado, pero bueno, ya no es responsabilidad del personal policial, sino que es responsabilidad de la autoridad judicial. Cada traspaso de entrega de ese material, ya sea a policía científica, de policía científica a la dependencia, de nosotros a la sede judicial, tiene que ser firmada en esa planilla original, ¿sí? Tengan en cuenta eso, que es una medida de seguridad para que el elemento llegue a la mano correspondiente y no sufra adulteraciones. Entonces, en ningún momento receptará pruebas o evidencias que no estén embalados o rotulados. ¿Qué significa esto? Sellado con los respectivos registros en la planilla. ¿Por qué? Porque automáticamente muchísimas veces puede ser de que se ocasione ¿qué cosa? Una apertura inadecuada y ahí ocurren distintas situaciones. ¿Por qué? Porque estoy adulterando ¿qué cosa? La originalidad del elemento. ¿Y la originalidad de qué? Del elemento que está incautado. Cada vez que se abra el elemento incautado, se tiene que labrar un acta de apertura, ¿sí? Determinando quién es la autoridad que lo dispone, por qué motivo, y muchísimas veces lo tenemos que hacer en presencia de testigos, ¿sí? Entonces, importante el acta de apertura, y muchísimas veces tenemos que dejar en qué circunstancia lo hacemos y por qué motivo. Hay una cosa que es importante también, que si no coinciden el número de los elementos secuestrados, se hace constar en el ítem de observaciones. ¿Por qué? Porque pueden ser manipulados por personas que no conozcan del tema y entonces ahí nosotros tenemos que tener en cuenta qué cosa, la expertise y la responsabilidad. Nosotros tenemos que tener especial cuidado también que muchísimas veces nosotros vamos a participar ¿en qué? En secuestro de elementos informáticos, telefónicos o de tecnología. Muchísimas veces nosotros tenemos que tener en cuenta y muy especial cuidado con el tipo de incautación de estos elementos. ¿Por qué? Porque si nosotros no somos expertos en el manejo de eso, tenemos que tener un cuidado o hacer la consulta de un perito informático o lo que fuere, en razón de que para no perder la información que tiene
ese aparato tecnológico. Entonces podemos hablar de celular, disco rígido, tarjeta de memoria y otras cosas, tarjeta de memoria, pendrive y demás. Lo que tiene que hacer el personal policial es sellar todo, o fajar, mejor dicho, todas las entradas, impidiendo ¿qué cosa? La manipulación o la extracción de la información que tiene, o el vaciamiento de la memoria de esos elementos, ¿sí? Fajar todas las entradas, identificar qué tipo de elemento es, colocar en una caja de cartón, y si tenemos una bolsa de residuos, lo sellaremos, evitando qué cosa, que la humedad afecte ese elemento informático, porque muchísimas veces la humedad afecta el efecto informático, y entonces tenemos que tener especial cuidado. Y máxima atención en el caso de aquellos sucesos, eventos que se trabaja pornografía infantil. Muchísimas veces nosotros tenemos que tener especial cuidado por ese tipo de información, porque es muy trascendente y muchísimas veces es importantísimo contar con toda la documentación fílmica, fotográfica y todo lo demás. En ese caso es de suma importancia. También en el caso de identificación de personas, muchísimas veces nosotros vamos a tener que tomar todas las circunstancias personales de esa persona, ya sea como nombre, apellido, edad, profesión, ocupación, domicilio, fecha de nacimiento y todo lo demás con respecto a esa persona. Respecto a los automóviles, también tenemos que datar todos los datos posibles: color, marca, año de fabricación, modelo, patente y titularidad y todo lo demás. Lo mismo va a hacer con los elementos tecnológicos. Pongo un ejemplo tonto, por ejemplo, el celular. Tenemos que colocar color, número de teléfono, empresa prestataria, tarjeta de SIM, tarjeta email, si tiene GPS o no tiene GPS. Eso es lo fundamental y lo primordial que tenemos que tener en cuenta con respecto a la cadena de custodia. Bueno, saludos a todos. Espero que se haya entendido el video.